Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, quiero llevarlos a través de relatos antiguos, historias contadas por nuestros abuelos, aquellos que vivieron en épocas que nos parecen lejanas, donde el mundo estaba lleno de misterios y sucesos que hoy no podemos comprender. Un tiempo en el que lo paranormal y lo inexplicable eran parte de la vida cotidiana. Espero que estos relatos les cautiven tanto como a mí, y si es así, no olviden dejar un me gusta y suscribirse. Así que sin más, comencemos. El primer relato que voy a compartir con ustedes me lo ha contado un amigo mío. Él asegura que esto ocurrió en los años 50, cuando su abuela era joven. En aquellos años, ella vivía sola en una antigua casona ubicada en el centro histórico del Cusco. Una noche, mientras dormía profundamente, se despertó de golpe con una extraña sensación. Alguien o algo estaba dentro de su habitación. El aire era denso, pesado, y su piel se erizó al instante. Sin pensar mucho, encendió su lámpara de petróleo, pues en aquella época no había electricidad disponible durante la noche. La tenue luz reveló las esquinas de su cuarto, pero no había nada extraño a simple vista. Aún así, sentía una presencia que no debía estar ahí. En un intento por espantar su miedo, comenzó a hablar en voz alta. Primero preguntó ¿quién está allí? Pero al no obtener respuesta, su voz se tornó más agresiva, soltando insultos y maldiciones. Estaba aterrada, pero no quería mostrar debilidad, ni siquiera ante lo desconocido. Tomó el valor suficiente para revisar cada rincón de su cuarto y los pasillos cercanos, pero no encontró a nadie. Al regresar a su cama, el miedo no la abandonó y se quedó sentada con los ojos abiertos. Poco después, un sonido comenzó a llenar la casa. Era un llanto leve al principio, pero inconfundible. Lo más extraño era que no era el llanto de una mujer o de un niño, sino el sollozo profundo de un hombre. El sonido parecía provenir del primer piso, justo donde estaba la entrada principal de la casa. Temblando, tomó un palo que guardaba junto a su cama y con pasos inseguros decidió investigar. La oscuridad del primer piso parecía más espesa que nunca, como si algo la cubriera. Cuando llegó al pie de las escaleras, el llanto cesó de golpe. Fue en ese instante cuando un ventarrón frío, casi gélido, apagó su lámpara. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella por completo. Sacó un fósforo de su bolsillo y trató de encenderlo otra vez, pero por más que lo intentaba, la llama no prendía. Una, dos, tres veces y nada. Finalmente, cuando encendió el último fósforo, logró prender nuevamente su lámpara. Con la luz tenue iluminando frente a ella, levantó el rostro, y es entonces cuando lo vio. El rostro de un hombre viejo la observaba fijamente unos centímetros de distancia. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, hundidos y sin vida, brillaban con una intensidad que congelaba la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a desvanecerse frente a sus ojos, como si el aire lo tragara. El horror fue tan grande que su cuerpo no respondía. Intentó gritar, pero de su garganta solo salieron sonidos ahogados. Sus piernas no se movían y sintió cómo el pánico la consumía. Con el poco control que tenía, se arrastró lentamente hacia la puerta principal. La madera del seguro parecía resistirse, pero con un último esfuerzo logró abrirla y salió a la calle gritando y pidiendo ayuda. Sus gritos despertaron a una vecina, quien corrió a socorrerla. La encontró tirada en el suelo, temblando y en un estado completo de shock. Alertados por los gritos, varios vecinos se acercaron y juntos decidieron entrar a la casona para investigar. Revisaron cada rincón, cada cuarto, pero no encontraron nada fuera de lugar. Sin embargo, algo en el ambiente seguía siendo extraño. El aire era frío, más frío de lo normal, y algunos aseguraron que sentían como si alguien los observara. Desde aquella noche, la abuela de mi amigo jamás volvió a quedarse sola en esa casa.
El segundo relato que voy a compartir con ustedes me lo contó mi tío abuelo. Según él, todo ocurrió en los años 40 y 50, cuando la movilidad en los pueblos era casi nula y los viajes de un lugar a otro se realizaban a pie, sin más compañía que el viento y las montañas que rodeaban todo el paisaje. El transporte de ganado entre pueblos cercanos no era tarea fácil. Para ello, varios pastores se reunían, organizaban grupos y emprendían viajes de hasta 2 o 3 días, llevando grandes cantidades de ovejas, llamas o vacas de un pueblo a otro. Mi tío abuelo me contaba que cuando tenía 12 años, decidió acompañar a su tío en uno de esos viajes. Salieron de Sicuani con rumbo a Comayo y como era habitual, la travesía sería larga y ardua, pues iban a pie, atravesando las montañas y cañones del sur de los Andes. El viaje les tomaría más de un día y todos sabían que, como cada noche, tendrían que descansar bajo las estrellas, en los terrenos agrestes y solitarios. Recuerda con claridad que, cuando llegaron a las faldas del Apu Pituziray, la noche se cernió sobre ellos. Decidieron descansar en un pequeño claro, rodeados de las montañas, donde se acurrucaron unos junto a otros para soportar el frío. En este tiempo era común que uno de los pastores se quedara de guardia durante la noche, vigilando que ningún zorro o animal salvaje intentara robarse el ganado. Mi tío abuelo, agotado, se echó al lado de su tío para tratar de resistir el frío intenso de la montaña. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, algo extraño ocurrió. Primero, sintió que algo le caía sobre la cara, algo duro y frío. Se despertó sobresaltado, sin entender qué sucedía. Volvió a cerrar los ojos, pero una nueva ráfaga de tierra lo golpeó. Aterrorizado, quiso preguntar qué pasaba, pero su tío lo calló rápidamente, tapándole la boca con la mano. La tensión se apoderó de todos los pastores, y en un susurro urgente, uno de ellos habló en quechua. Han escogido un mal lugar para descansar. Con miedo, todos comenzaron a levantarse y a moverse en silencio, alejándose del lugar donde descansaban. Se recostaron de nuevo, esta vez de panza, mirando con atención al terreno que comenzaba a cobrar vida ante sus ojos. Mi tío abuelo, temblando, permaneció en silencio, sin atreverse a preguntar, pero su mente estaba llena de preguntas. Lo que sucedió a continuación fue algo que jamás olvidaría. La tierra comenzó a brotar, como si algo estuviera surgiendo desde lo más profundo de la tierra. Primero fueron unos pies, luego un torso y finalmente una cabeza, que apareció lentamente emergiendo del suelo como si todo el paisaje se estuviera abriendo ante ellos. Esta figura llevaba un poncho oscuro y deshilachado, y su presencia era tan aterradora que los alaridos que emitió hicieron callar el viento mismo. El ser gritaba en quechua: «¡Papá! ¿A qué apu me vas a mandar a pagar mi pecado? ¿Al Pituciray grande o al Pituciray chico?». Los gritos y sollozos llenaron el aire, y una sensación de frío y desesperación envolvió a todos los presentes. Después de unos segundos, el ser continuó su marcha, con los brazos extendidos y gimiendo y gritando, mientras se desvanecía en la oscuridad de la noche, perdiéndose poco a poco en el camino. El silencio después del grito fue abrumador. Los pastores, visiblemente nerviosos, sacaron hojas de coca y trago, pasándose unos a otros, masticando con rapidez, tratando de calmarse. Mi tío abuelo, completamente atónito, no entendía qué sucedía. Quiso preguntar, pero su tío le hizo callar, y todos se agruparon espalda con espalda, como si estuvieran rodeados por algo invisible. A la mañana siguiente, cuando despertaron antes del amanecer para continuar su viaje, mi tío abuelo se acercó con su tío al lugar donde habían visto al ser salir del suelo. Cuando llegaron, el joven quedó paralizado. Allí, en ese terreno, había varias cruces de madera, viejas y desgastadas por el tiempo, que marcaban el lugar donde seguramente reposaban los restos de quienes habían muerto allí. Fue entonces cuando su tío, con voz grave y solemne,
le explicó lo que habían presenciado. Ese ser, dijo, no era un hombre común, era el alma de un condenado, alguien que había cometido un pecado imperdonable durante su vida y que ahora era obligado por los Apus a caminar entre los vivos, pagando el precio de su maldad. Ese ser no encontraría paz, pues su castigo era vagar por la eternidad gimiendo y gritando como un alma perdida que jamás podría descansar. Mi tío abuelo quedó aterrorizado, no pudo decir ni una palabra más, pues entendió que en los Andes, como en tantas otras tierras remotas, existen secretos que no están hechos para ser comprendidos y que hay cosas muy oscuras y misteriosas que deben permanecer ocultas bajo las montañas. Al final me contó con una mirada seria que, desde ese día, nunca más se atrevió a acercarse a ese lugar, y que siempre, al atravesar los Andes, lo hacía con mucho respeto y precaución, porque sabía que no todo lo que se ve en estas tierras es de este mundo. Así llegamos al final de estos relatos, amigos. Espero que les haya gustado y que les haya dejado pensando en esos misterios que aún habitan en el aire, esperando ser descubiertos. No olviden suscribirse y activar la campanita y dejar un comentario, porque las sombras nunca descansan y siempre hay más historias esperando ser contadas. Hasta la próxima. Cuídense.